Vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy. Tienen activado en el aula, en la unidad Sistema de Control de Versiones, una actividad áulica. Esa actividad áulica es para que repasemos lo de relaciones entre objetos, colecciones y además esto justamente lo de GitHub. Entonces, para realizar este trabajo práctico, primero formarán un equipo de no más de 4 integrantes. Se van a abrir salas y van a ingresar a la sala no más de 4 personas. Luego leen el enunciado propuesto, que figura más abajo, y uno de los miembros del equipo es el que creará el proyecto y lo sube a GitHub en un repositorio público, para después agregar a sus compañeros como colaboradores. Por último, se separan las tareas que realizarán de manera individual y analizan cuáles son las que van a trabajar entre todos, ¿sí? Por ahí deciden, bueno, mira, determinada clase que es un poco más compleja, compartí vos y entre todos te ayudamos, ¿sí? Una vez que finalizan, van a informar en la entrega el nombre, apellido y DNI de los integrantes, ¿sí? Lo que ustedes van a entregar por la tarea es el link de GitHub, ¿sí? Acompañado con los datos de las personas que formaron el equipo. El enunciado dice lo siguiente: realizar una baraja de cartas españolas orientada a objetos. Una carta tiene un número entre 1 y 12. El 8 y el 9 no los vamos a incluir. Además, las cartas tienen un palo, que puede ser espadas, bastos, oros y copas. Esta clase debe contener un método toString, es decir, que va a sobreescribir el método toString que hereda de object, que va a retornar la cadena, un string, con el número de la carta y el palo, ¿sí? Una baraja va a estar compuesta por un conjunto de cartas, de 40 cartas exactamente. Las operaciones que podrá realizar la baraja son las siguientes. Barajar, que lo que va a hacer es cambiar de posición todas las cartas aleatoriamente, es decir, que la baraja arrancaría con 40 cartas, ¿sí? Y el barajar se va a encargar de mezclarlas. El siguiente carta va a devolver la siguiente carta que está en la baraja. Cuando no haya más, es decir, debería llevar un control la baraja de las cartas que tiene y las cartas que van sacando, ¿no? Por lo tanto, puede suceder que en la pila original de la baraja, si se sacaron cartas, no queden cartas. Entonces, bueno, si no hay cartas para sacar, ¿sí? Informe al usuario de alguna manera que no hay más cartas, ¿no? El cartas disponibles, lo único que va a indicar es el número de cartas que aún se pueden repartir. Es decir, si quedaron 15 cartas sin repartir, si quedaron 20 cartas sin repartir, no cuáles, sino cuántas. ¿Ok? Sino cuántas. El dar cartas, ¿sí? Esta función, este método, se va a comportar de esta manera. Dado un número de cartas, es decir, que seguramente este método va a recibir por parámetro la cantidad de cartas que queremos dar, ¿sí? Entonces, dado un número de cartas que nos piden, le devolveremos ese número de cartas, ¿sí? O sea que el método dar cartas no me va a devolver una carta, me va a devolver una lista de cartas. ¿Cuántas? Las que me pidan. En caso de que no haya cartas, ¿sí? En caso de que haya menos cartas que las pedidas, es decir, me piden 5 cartas, pero en la baraja hay disponibles solamente menos de 5, no devuelve nada, ¿sí? O devuelve las que me piden, si hay, o no devuelve nada. Pero deben informar al usuario de esa situación. El cartas montón mostrará aquellas cartas que ya han salido, ¿sí? Es decir, que la baraja va a estar consciente de las cartas que tiene originalmente y las cartas que van saliendo, ¿sí? Va a haber una pila que se va a ir vaciando y van a ir pasando a otra pila que la vamos a llamar montón. O de alguna manera lo van a manejar ustedes. Entonces, el cartas montón mostrará aquellas cartas que ya han salido y si no ha salido ninguna, tiene que indicarle al usuario, ¿sí? Es decir, si el montón está vacío, diga, mira, no hay cartas para mostrar. El mostrar baraja va a mostrar todas las cartas que hay en el monto original, es decir, va a mostrar las cartas que no se han sacado. Por lo tanto, el cartas montón, podríamos decir, sintetizando, me muestra las cartas que se sacaron y el mostrar baraja va a mostrar las cartas que no se han sacado. ¿Sí? Bien, se van a dividir, como dice acá el enunciado, en equipos. Pueden formar
grupos que no sean más de 4 y pueden ser los mismos que usaron para resolver otros ejercicios. Si hay alguna persona que todavía no entregó el trabajo práctico 2, ¿sí? Si alguien no entregó el trabajo práctico 2, puede usar este ejercicio como trabajo práctico 2, ¿sí? Entonces, es como que no solamente hace el trabajo áulico, sino que también puede entregar el link de este repositorio como tarea del trabajo práctico 2, ¿sí? Solamente hacemos lo que nos pide el enunciado, ¿estamos? Con respecto a las funcionalidades de las cartas. Tratemos de trabajar con los métodos que nos pide el enunciado. Puede suceder que necesite no me mencionan la baraja atributos especiales. No, necesito atributos especiales, los puedo agregar, no hay problema. Si necesitasen algún método adicional, seguramente va a ser un método privado, que van a usar estos métodos para poder operar, ¿sí? Pero la baraja, lo único que me va a permitir hacer es esto, ¿sí? Lo único visible, la única interfaz que va a tener la baraja son barajar, siguiente carta, cartas disponibles, dar cartas, carta montón y mostrar baraja. ¿Ok? En un ratito vamos a hacer un debate. Se van a pasar al aula, a las salas, se van a poner a trabajar, a analizar y en un ratito volvemos a la sala principal para ver qué debatieron. Bien, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántas clases identificaron? Como mínimo, a ver. Dos. Tres. Dos clases como mínimo. Dos. Dos clases como mínimo. Y contando además la clase del main, podría ser, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, Claro, dos más el main. Dos o tres clases como mínimo. Perfecto. Recuerden que esta es la primera etapa del análisis, ¿cierto? Entonces, quizás, a medida que vayan avanzando, se van dando cuenta de que necesitan algo más, ¿no? Algún tipo de estructura especial. Bueno, dos clases. ¿Y cuáles son esas dos clases que ustedes identificaron? Baraja y cartas. Carta y baraja. Cartas y Baraja y barajas. carta. Baraja y carta, exactamente. Fíjense que la buena práctica es a las clases identificarlas a los tipos en singular, ¿sí? El hecho de que yo tenga una clase carta significa que voy a tener después varios ejemplares de tipo carta, ¿no? Entonces, vamos a ver, carta. Bien. Con respecto a carta, ¿qué atributos identificaron para carta? Palo y número. Palo y número. Bueno, bien, respetando el encapsulamiento, palo, ¿de qué tipo sería palo? String. String. Bien, podría ser un string. ¿Alguien lo pensó como un enumerado? Yo Ay, lo no. pensé en un principio numerado, digamos, del 1 al 4, y bueno, después asignarle. Yo Pero lo bueno, pensé como un enum, pero todavía no sé usar los enum. Sé que existen nomás. Bien. O sea, podría ser, ¿sí? Palo, un enum, ¿sí? Eso es un enumerado, son constantes. Un enum, ¿sí? De tipo palo. ¿Estamos? ¿Está? Bien. Podría ser un string o podría ser un enum. Se las dejo ahí picando, ¿sí? Prometo explicarles la parte de enum, para los que lo van a manejar como string, pero dicen, che, me gustaría verlo a lo del enumerado, ¿sí? Prometo mostrárselo. Bien. Y la otra sería, ¿qué otro atributo? Un entero. El palo y el otro Un es entero número. Número. Un entero palo. el número de la carta. Un Que entero sería número, perdón. un entero, exactamente. Es un número entero. Que podría ser un int o cualquier entero, ¿no? Podría ser un byte, un short, ¿sí? Inclusive podría ser un byte porque el número de la carta es un número entre 1 y 12, o sea que tranquilamente podría haber sido un entero chico. Bien. ¿Algún otro atributo para carta? No. No, creo que con No. eso por ahora en esta primera etapa estaríamos bien. Ahora, pregunto. Con respecto al constructor de carta, ¿cómo lo pensaron? Vacío. Vacío. ¿Y cómo cuando creas la carta? Mira, está bien, bueno, No, va a recibir vacío. los dos parámetros. Los dos Claro, Claro. datos. recibir los dos. Podría ser vacío. Si lo recibo vacío, ¿cómo a la carta le digo después de qué palo es y qué número tiene? Con un setter.
Bien, podría ser con el Getter y setter, setter. ¿no? Tranquilamente. Pues decir, no, no quiero laburar. Yo quiero que cuando se cree una carta, ya le dé si existe la carta, es porque tiene un palo y un número, ¿sí? Entonces, tranquilamente podría pensarlo, me parece a mí que lo más viable, ¿sí? Es que reciba los dos valores, el palo y el número. Pero yo lo hice sin parámetros y lo hago a través del setter. Bueno, manéjalos. No hay ningún problema, ¿sí? También es válido. ¿Estamos? También es válido. Si hicieron el constructor vacío, ¿m? Y tienen, o sea, no le pusieron un constructor eh, y lo manejan a través de los getter y setter, de una. Aparte del constructor, ¿qué otros métodos entonces debería tener? El El toString. toString. String. El toString. O sea, los getter y setters, ¿no? Porque están ocultos el palo y el número de una. Y, como ustedes dicen, el toString. Exactamente. Con respecto, bueno, estos son públicos. Bueno, con respecto al toString, ¿sí? ¿Cómo era el toString? ¿Recibe algo por parámetro? No. ToString, ¿sí? El toString es una función que no recibe nada por parámetro y devuelve un string, ¿no? Que es la cadena que van a formar ustedes con el palo y el número, ¿cierto? Hasta ahí. Sí. Perfecto. Con respecto a baraja, ¿qué me pueden decir? Que va a tener una array list ¿De O qué? dos. de cartas. De cartas, ¿sí? O sea que Tendría va a tener que una tener una lista de lista. cartas, ¿no? Una colección de cartas, ¿cierto? ¿De hasta cuántas cartas? Tiene una lista. 40. 40. 40. 40. Que eso lo pueden manejar por código, ¿no es cierto? Que no haya más de 40 cartas. Bien. O sea que tendría, ¿sí? Una lista, va a tener cartas, ¿sí? Que va a ser una lista de tipo carta, ¿no? Algo así. Podría ser una lista, y yo digo, che, pero que no cometan el error de que vayan a meter cartas repetidas. Conjunto. Entonces Un set. podría ser un set, ¿no? Podría ser un set, ¿cierto? Eso lo manejan ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? Se los dejo picando. Si es una lista, ustedes deberían contemplar de alguna manera por código de que no se repitan las cartas, que no vayan a meter dos veces el ancho de espada. ¿Está? Y si lo Y manejo que no como se un pase set, tampoco de las 40 cartas. claro, bueno, está bien, que no se pase tampoco de las 40 cartas. Exactamente, Pero eso se declara en el constructor, profe, no vamos a ingresar nosotros los valores de las cartas. exactamente. Y ahí lo deciden ustedes. Bien. ¿Algún otro atributo para baraja? No. La lista Un de montón. contador Podría tener un contador, ¿sí? ¿Sí? ¿Un contador de qué? de cartas que entregó. De cartas entregadas, ¿no es cierto? Podría ser. Podría. Algunos de ustedes dicen, no, no, porque yo eso lo manejo de otra manera. Bueno, lo ponemos acá, ¿sí? Cantidad, cartas entregadas. ¿De qué tipo debería ser el contador? Entero. Entero. Perfecto. Bien. Ahora, ¿algún otro atributo? ¿Qué Una opinan? lista para el montón. Y Porque, algún booleano para ver si ah, tiene cartas o no. Tipo, si te sigue con cartas o no. No. a ver, ahí Carlos dice otra lista con las cartas entregadas, ¿cierto? Bien, ahí lo vamos a mencionar. Y hay, un compañero habló también algo así que tiene que saber qué y no escuché. El montón, que sería para nosotros las cartas entregadas, va a ser una lista de tipo carta, ¿sí? Una colección. Yo le pongo lista acá, una colección de tipo carta. ¿Algún otro atributo? ¿Mm? No Lo se me dejamos ahí. ocurre nada. Vamos viendo, vamos analizando. Bueno, tengo la baraja que tiene la lista. ¿Cómo arrancaría, cuando crean la baraja, cómo debería arrancar la lista de cartas? Con el constructor habría que definir
Todas las cartas Pero que tiene. vacía, con 40 cartas, Con 40 cartas. 40. con 40 cartas. ¿Y el montón? Vacío. Vacío, exactamente. Bien, perfecto. Entonces, vayamos al constructor de baraja. El constructor de baraja, ¿cómo lo pensaron? Hay que establecer una lista de cartas. O sea que yo le podría pasar desde afuera una lista de cartas. No, O sea, tiene que yo podría pensar... inicializar la lista que ya tengo definida, inicializarla en 40, tamaño 40 y asignarle cartas una por una. A ver, yo podría pensarlo así. Bueno, más o menos así. Yo podría decir, yo imagino el constructor de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? ¿Quién tendría la responsabilidad de generar las 40 cartas? El Main. main. El main, ¿sí? Y si se lo dejo al main, el main lo puede usar cualquiera, ¿sí? Entonces me Puede hacer podrían cualquier cosa. generar una lista de cualquier cosa, ¿tá? Entonces Vale. convendría que a las 40 cartas las genere automáticamente la baraja, ¿no? ¿Sí? Que no las reciba de afuera. O sea, yo podría decir, el constructor es vacío, ¿sí? Y dentro del constructor pongo la lógica necesaria para crear las 40 cartas, ¿sí? Podría ser. ¿Estamos? Bien. Entonces acá yo les digo lo siguiente. Yo estoy viendo, ¿sí?, que la baraja tiene atributos tiene un atributo de tipo carta. Es más, tiene dos atributos de tipo carta, ¿sí? Que es cartas y montón, ¿sí? Esos son dos atributos de tipo carta. ¿Qué tipo de relación está establecida ahí entre baraja y carta? De agregación, ¿no? ¿Y la agregación qué es? ¿Una qué? Asociación. Asociación. Una asociación, ¿sí? Es una asociación. O sea que cuando yo me doy cuenta que tengo una clase que tiene atributos del tipo otra clase, es una asociación, ¿sí? Ahora, si yo quiero agregar el matiz de que la baraja es un todo, que no tiene sentido si no tiene cartas, bueno, puedo pensarlo como una agregación o como una composición, ¿sí? ¿Estamos? Si quiero agregar ese matiz semántico. Y mi pregunta es, ¿esto qué es? ¿Una agregación o una composición? La pregunta es, Composición. Agregación. Composición. ¿por qué composición? Porque está creando las cartas en la baraja. Porque la baraja es la que crea las cartas, Claro. ¿sí? Y cuando yo destruya la baraja, las cartas se destruyen, ¿sí? Ujú. Entonces, como es la baraja la encargada de crear y borrar las cartas, es una composición. Es un diamante, es un rombo. Diamante pintado, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vamos hasta ahí. Puede suceder que ustedes digan, che, pero yo poner toda esa lógica en el constructor no me gusta mucho. Yo haría en un método que genere las cartas. Bueno, podrías tranquilamente tener un método privado, porque lo va a usar la baraja, que se llame, no sé, generar cartas. Se me ocurre, si lo necesitaras, ¿sí? En donde desde el constructor lo que haces es llamar a ese método, y ese método tiene la lógica. Es privado porque no va a formar parte de la interfaz, no va a formar parte de las operaciones que otro usuario va a poder hacer, que otro objeto va a poder hacer de la baraja, ¿sí? ¿Estamos? Es una funcionalidad interna. Podría tranquilamente pensarlo así. Si no, digo, bueno, que el constructor hace todo. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué métodos tiene la baraja? ¿Qué funciones? Todas las que pedía ahí el aula. Barajar, todas las Lo que de tenés. barajar, dar las cartas. Díganme la primera, díganme la primera. La primera es Barajar. barajar. As. Barajar. Bien. El barajar, después ustedes van a ir pensando
si son funciones, es decir, si devuelven algo, o son procedimientos, si tienen que recibir algo por parámetro, ¿no? Eso se los dejo para una segunda etapa. Por lo pronto, con respecto al barajar, ¿qué dice el enunciado? ¿Qué tiene que hacer el barajar? Modificar el orden. Mezclar las cartas. adentro de Mezclar la las lista. cartas. ¿Las cartas que están en dónde? ¿En qué variable? En la lista. En la En la baraja. baraja. En la baraja. No, en la ¿cómo lista se llama la baraja. variable? Es una lista. ¿Pero cómo se llama? Cartas. En la lista Cartas. 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 ¿Sí? Exactamente. O sea que el método barajar va a las cartas que ya están en la lista llamada cartas, cambiarles el orden, ¿sí? Un orden aleatorio, ¿sí? ¿Y tiene que devolver algo ese método? ¿Tiene que No. retornar algo? No, No, nada. no dice nada, ¿sí? Podría pensarlo como un void, ¿sí? Es decir, como un procedimiento que cuando yo lo llame de afuera, ¿sí? Cada vez que yo lo llame, cambia el orden a las cartas que están en la baraja, que están en la lista de cartas, ¿sí? Que están en la lista de cartas. Por lo pronto ya me voy dando cuenta, ¿sí? Por lo pronto me voy dando cuenta de que a este atributo lo estoy usando, por ejemplo, desde el método barajar, y también lo estoy usando desde el constructor, ¿sí? Entonces es un atributo que no está, que es relevante, ¿sí? Que es importante, ¿sí? Bien. ¿Qué otra función o método tiene la baraja? Siguiente carta. Siguiente carta, ¿sí? Fíjense, bueno, siguiente carta. Bueno, se me cambió el color, no sé qué. Ah, porque se me hace una mezcla con la Spain, el que estoy usando ahí. El otro método es siguiente carta. Pero mira si es. Otro método. Bueno, quédate así. Siguiente carta. Ahora, la pregunta es, el siguiente carta, ¿qué tarea tendrá? Ir recorriendo el array y ver si no tiene cartas vacías o no están. Pero Si sigue quedando una carta, si no se terminó el... Si el mazo no está vacío, que muestre que saque una carta. que La saque una última. carta, ¿sí? Que saque una carta. O sea que siguiente carta, ¿con qué variable va a interactuar? ¿Con qué atributo va a interactuar? Con la lista de cartas. Con la lista de cartas, exactamente. ¿Haciendo qué operación sobre la lista de cartas? Removiendo una de las cartas, ¿sí? No sé, fíjense que cuando ustedes tienen el mazo, ¿sí? Cuando ustedes Y ponen el agregándola al mazo, mazo, ¿no? claro, si el mazo lo pongo boca abajo, es una pila de cartas. Y siempre saco ¿de dónde? ¿Qué carta es la que sacan? De arriba. De arriba. O sea que sería la última carta del mazo, La ¿no? última. Claro. Bueno, sí. O sea, la última que pones es la primera que sacás. Profe, ¿puedo usar un marcador ahí para saber en qué posiciones estoy? ¿Cuáles están en el mazo y cuáles están en el motor? Mirá. Yo tengo la pila de cartas. Cuando invocan el método siguiente carta, ¿qué haría? Sacaría la carta de la lista de cartas, ¿sí? Y ya no va a estar ahí. Pero no la quiero perder a la carta que saqué. No la quiero perder. ¿En dónde la metería? La lista del montón. En la lista del montón. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora si alguien invoca nuevamente al siguiente carta, ¿qué debería hacer? Sacar la otra carta que está y ponerla en el montón. O sea que el siguiente carta está interactuando con las dos listas. Saca de cartas y mete el montón. ¿No? Bien. Pero además, por como sugirieron ahí, estaría interactuando también con otro método, con otro atributo. ¿Qué les parece a ustedes? Con el contador. La cantidad de cartas entregadas.
Claro, estaría, de acuerdo a esto, estaría interactuando con el contador cantidad de cartas entregadas, ¿sí? Entonces yo pregunto, si yo prescindiera del atributo cantidad de cartas entregadas, ¿cómo puedo saber las cartas que entregué, la cantidad de cartas que entregué? La cantidad del en la montón. lista, montón. Claro, pidiéndole al montón un size, el tamaño, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo usar el contador tranquilamente, ¿sí? Cada vez que alguien invoque siguiente carta, saca cartas de la lista de cartas y la pone en el montón. Perfecto. Y podría ir incrementando en 1 el contador cantidad de cartas entregadas. Podría ser. Pero si yo saco esa variable atributo cantidad de cartas entregadas, podría también dar la misma información de qué manera. Derivarla de qué manera. Y pidiéndole al montón, a la lista del montón, el tamaño. ¿Sí? Bien. Pregunto. Este método, siguiente carta, y le voy a preguntar a uno de ustedes. Le voy a preguntar a Valentín. Valentín, ¿este método debería recibir desde afuera la lista de cartas? ¿Debería recibir algo por parámetro? No, si tenés la lista de cartas como atributo, ¿no? Exactamente. O sea, como la carta que va a sacar es la que está en la lista de cartas, y la lista de cartas es un atributo, no necesitaría recibir nada. ¿Sí? Ni siquiera la lista de cartas original ni el montón, ¿cierto? Ahora te pregunto, Valentín, ¿este método podría devolver algo? Sí, podría devolver el tipo de carta, el objeto carta, y Bien. ahí Este usar método tu string. podría devolver, a ver, ¿qué serviría? Que te devuelva un string que diga copa 7 o te sería más útil que devuelva una carta. Una carta, tenés más flexibilidad. Bien. Ahora yo te pregunto, Valentín, lo siguiente. Podría suceder que alguien dijera, no, yo lo voy a pensar como void y que muestre por pantalla, ¿sí? Que muestre por pantalla la carta que está sacando, ¿sí? Un cartelito que diga, saqué el 7 de espada, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y los contras de eso? El pro sería que hace lo que dice, muestra la siguiente carta. El contra sería que únicamente hace eso. Si queremos hacer otra cosa con la siguiente carta, necesitamos un método adicional o podemos traerlo con el get y el set, supongo. Exactamente. O sea, Valentín, que si yo creé la baraja y vos la estás usando y yo la pensé al método siguiente carta como un void, ¿sí? Y vos decís, pucha, pero a mí me interesaría que cada vez que a la baraja le digo que me dé una carta, ¿sí? Yo me interesaría meter esa carta que me da en otra lista aparte que yo voy a usar en el main para saber, no sé, cuál es la carta más grande que saqué después de 3 intentos, por ejemplo, ¿sí? O sea, si me devuelve un cartelito, vos como programador no podrías hacer nada con ese cartelito. Ahora, si te devuelve esa función, te devuelve una carta, vos podrías decir, bueno, si la carta es, si el número de la carta que me devolvió es más grande que la que saqué antes, esta es la más grande, ¿no? Podría ser algo así. Es decir, lo que vos sintetizaste es, si me devuelve una carta, yo podría hacer algo con esa carta. ¿Tá? En cambio, si me muestra un cartelito, no me serviría. ¿Sí? Entonces, el enunciado dice que me devuelva la carta. ¿Dice así el enunciado? ¿Mm? Tiene que devolver la carta. ¿Ok, Rebeca? Bien. Bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes lo vayan ahí asimilando. Ahora bien, lo pueden dejar como void, ¿sí? Porque todo esto, todo este análisis que uno hace, ¿sí? Y el modelado del análisis que hace, después llega la etapa de implementación y por último la prueba. Cuando ustedes estén probando el código, se van a dar cuenta de si para lo que ustedes necesitan usar esa función más adelante les sirve que sea void o que devuelva una carta. ¿Sí? Podrían ser cualquiera de las dos cosas. Perfecto. Entonces, si yo lo pensara al método siguiente carta
que me devuelva la carta, y yo después desde el main me encargo de mostrarla. ¿Qué haría el método que dice, hay uno que dice sacar muchas, una cosa así? ¿Cómo se llamaba? Dar carta. Dar cartas. ¿Ese método recibe algo por parámetro, Jorge? El número de cartas. La cantidad de cartas que quiero sacar, ¿no es cierto? Bien. Debería recibir por parámetro, ¿sí?, la cantidad de cartas que quiero sacar. Si sigo la misma lógica del siguiente carta, y no quiero que me muestre por pantalla las cartas que saqué, o sea, si yo le mando 5, va a sacar las primeras 5 cartas que estén en la lista, ¿no? O las últimas 5, depende cómo lo vean, si lo ven como una pila, ¿sí? Sacarían las últimas, ¿no? Las últimas 5. El último en entrar es el primero en salir. Ahora, si sigo con esa lógica, ¿qué me devolvería? Una lista de cartas. Ah, copado. O sea que el dar cartas, si yo le paso la cantidad de cartas que quiero sacar, ¿sí? Y no quiero que sea void, no quiero que me las muestre por pantalla, me las devuelva, y bueno, si son varias cartas, me las tendría que devolver en una lista de cartas, ¿sí? O en un arreglo de cartas, que ustedes lo quieran manejar, ¿no? Perfecto. Bueno, ese tipo de análisis es el que nosotros esperamos de ustedes, ¿ok? No nos interesa que sepan usar un if, un for, un while, ¿sí? Que sepan leer desde el teclado, nos interesa el análisis, ¿ok? Nos interesa cómo analizan. Pasó en la comisión anterior que uno de los chicos dice, yo lo voy a hacer solo, profe. Perfecto, bárbaro, un capo el tipo. Pero resolvió todo como si fuese programación estructurada. Hizo todo desde el main. Nunca creo una clase cartas vacía, creo una clase baraja que nunca la usó, e hizo todo desde el main, ¿sí? Terminó usando un lenguaje que es orientado a objetos como puramente procedural, ¿sí? Entonces, es importante el análisis. Es engorroso porque me tengo que detener, tengo que pensar, y el pensar requiere mucha energía y requiere ánimo, pero lo tengo que hacer, ¿sí? Eso es lo que esperamos de ustedes, unos excelentes análisis, ¿sí? Porque se supone que conocen el lenguaje. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo juegan con eso?